Muy bien, entonces, ¿qué vamos a revisar en este siguiente bloque, que tal vez sea nuestro último bloque, ¿sí? De clase magistral, si le puedes llamar así, de esta primera sesión. Lo que quiero conversar lo que queda del día de hoy es, digamos que uno de los temas que que nos llama a organizar un poco el pensamiento, ¿no? Cuando estamos haciendo investigación. O sea, vamos a discutir un poco sobre las fases del proceso de investigación. ¿Ok? Entonces vamos a discutir un poco, más o menos, cuáles son las diferentes fases, etapas que sigue el proceso de investigación, tomando en cuenta que nada está escrito en piedra, ¿sí? Al menos en la investigación. Tanto la académica como la más personal, no está nada escrito en piedra, siempre va cambiando, puede ir mejorando, empeorando, etcétera. Así que no le tomen lo que vamos a ver a continuación como reglas muy rígidas, sino como guías, ¿no? Como guías que tal vez les ayuden incluso a elaborar la tarea uno que les he pedido que realicen. ¿Ya? Ok. Entonces, para hablar de las fases del proceso de investigación, podemos empezar planteando algo que se conoce o se suele llamar como las rutas de la investigación. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de las rutas de la investigación. Ya, rutas, caminos, enfoques, ¿sí? A veces se le puede llamar también esto enfoques. ¿Sí? En el libro que nosotros vamos a usar de base, le llaman rutas de la investigación. Entonces vamos a llamarle también rutas de la investigación. ¿Sí? El libro también ya les voy a pasar para que tranquilamente tengan acceso a toda la documentación, ¿no? Pero bueno, verán, como nosotros hemos podido ver al inicio de esta sesión, ¿sí? Todos ustedes tienen diferentes temas por tratar, ¿sí? Algunos temas pueden ser más complejos que otros, algunos pueden requerir un tipo de información, otros pueden requerir otro tipo, ¿sí? Entonces, digamos que según los tipos de información, según los tipos de problema, etcétera, se suele hablar de tres rutas para investigar. ¿Por qué habla de tres rutas? Bueno, se suele, porque en realidad no son tres. O sea, vean, al momento de investigar, ¿cómo hacían la investigación? Piensen en la antigua Grecia, ¿no? O sea, muchas veces la investigación era bien intuitiva. ¿Cómo llegaron a varios descubrimientos científicos? Que obvio, son investigaciones. Un montón de sabios han sido a veces incluso a través de la suerte. Entonces, en realidad, estas rutas que hoy se mencionan son referenciales, ¿no? O sea, son referenciales, pero digamos que tienen cierto nivel de estandarización, por eso es que se las mencionan, ¿no? ¿Cuáles son estas rutas? Se suele hablar de tres rutas para investigar. Entonces, una primera ruta se le suele llamar, pongámoslo si quieren, pongámoslo así mejor ya, para investigar. Tres rutas. Una primera ruta que podríamos decir que es la ruta cuantitativa, ¿ok? Otra que puede ser considerada como la ruta cualitativa. Y una tercera ruta que es lo que podríamos llamar una suerte de ruta mixta, que no es más que la combinación, ¿sí? Con cierto criterio, obviamente, ¿no? Pero es la combinación de la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa, ¿ya? Ojo, las rutas no es que sean las fases o las etapas, ¿no? Hablando de fases también podríamos decir que son etapas, ¿no? Entonces, las rutas, si quieren, son los caminos, ¿ya? Entonces, cada camino tiene sus pasos, ¿ya? Y entonces, cada pasito sería cada etapa del proceso de investigación. Eh, Reitero que esta distinción, sí, entre las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta es una distinción referencial, ¿no? O sea, esta es una distinción relativa, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad a veces uno hace una investigación que puede ser cualitativa, pero al mismo tiempo ocupa herramientas cuantitativas o viceversa. O sea, uno puede estar tranquilamente entre las dos y por tanto podría estar cayendo en una suerte de enfoque mixto, ¿ya? A veces uno puede tener más de cuantitativo, más de cualitativo, depende de los problemas. Lo usual en los procesos de investigación en economía y en finanzas, lo usual es la ruta cuantitativa. Es lo usual, o sea, trabajar con datos numéricos, estadísticas, pero no siempre.
Sí, a veces puede ser que incluso para problemas económicos o financieros sí resulta útil la ruta cualitativa o un enfoque mixto, ¿ya? Así que en realidad piensen que estos solo son términos referenciales para poner un poco de orden en el pensamiento, ¿no? Pero no son reglas. Ok, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Bueno, los tres enfoques son igualmente válidos o si quieren, la validez de cada enfoque depende del problema estudiado, ¿sí? La validez de cada enfoque depende del problema estudiado. Hay problemas que requieren un enfoque más cuantitativo y puede que haya otros problemas que no. ¿Cómo saber? Al momento que uno investiga, no hay más. O sea, al momento que uno investiga y va leyendo y va aprendiendo sobre el problema, ahí va uno adquiriendo experiencia y dice, no, esto es un problema más cuanti, el otro es un problema más quali, o tal vez es un problema con, o que requiere enfoque mixto. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos arrancar la investigación, sea para cualquiera de estas etapas, ¿no? Entonces, podemos decir que un siguiente punto que podemos tratar aquí, entonces el primero es esto, ¿no? Hay tres rutas para investigar, cuantitativa, cualitativa y mixta. Ya vamos a dar los detalles de cada una. Ahora, ¿cómo comenzamos a investigar? ¿Cómo comenzar a investigar? Porque verán, aquí hay un tema, ¿no? Si nosotros decimos que la validez de cada enfoque depende del problema por estudiar, entonces es un poco claro notar cómo arrancamos la investigación. La investigación tiene que arrancar definiendo el problema, definiendo qué quiero estudiar, ¿sí? Entonces, con una definición del problema, luego yo puedo pasar a ir aclarando qué método y qué enfoque y qué ruta voy a seguir, ¿ya? Entonces, ¿cómo comenzar a investigar? Bueno, no es mucho lo que podemos decir aquí, más allá de lo que hemos hablado. Se parte con una idea, eso es obvio, ¿no? Se parte con una idea de investigación. ¿Ya? No hay ninguna magia en esto, es decir, si ni siquiera tengo una idea, ¿cómo puedo investigar? Entonces, obviamente, uno parte, si quieren, sería como la etapa uno, ¿no? O sea, la etapa uno de todo este proceso arranca con tener una idea y saber eh, si esta idea es o no es relevante, ¿sí? O sea, se parte con una idea de investigación que se espera que sea relevante. Se espera que sea relevante. Puede pasar que uno tiene una idea de investigación, pero no es relevante, ¿ya? Por ejemplo, volvamos a retomar el ejemplo, ¿no? De la relación de pareja, ¿ya? Ustedes tienen la idea de que su pareja les engaña. Bueno, es triste, es muy feo, puede ser bastante doloroso, depende del caso, ¿ya? Pero estamos de acuerdo que ese tema, para la cuestión de sus tesis, no es relevante. Bueno, tal vez puede ser que la ruptura les genere problemas emocionales, ya, un montón de cosas. Pero obviamente no van a poner eso en sus problemas de investigación. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente hay que partir con ideas de investigación que sean relevantes según el contexto, según el nivel de estudios que tienen, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengamos eso presente, ¿no? Siempre estamos buscando ideas de investigación, pero que tengan cierta relevancia. ¿Qué más nosotros podemos mencionar? Que una vez que nosotros tenemos esta idea de investigación, claro, se define la ruta. Se escoge más que definirse, o bueno, podemos se define, ¿ya? Se define la ruta inicial, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden decidir si esto es quanti, si esto es quali, o si una vez esto es mixto, ¿ya? O sea, un poco de ambos. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada método? Obviamente que en el método cuantitativo ustedes deben ya de entrada saber que el problema que están planteando, ¿sí? La idea que quieren estudiar debe estar bastante cargada de estadísticas, de datos, de aquello que se pueda contar, ¿no? O sea, si es que ustedes sienten que pueden llevar un análisis bastante numérico del problema que les interesa, levantar estadísticas, entonces ustedes están más cercanos a un método cuántico. En cambio, si su problema de investigación resulta ser que es un problema en donde el levantamiento de información puede ser de otro tipo, por ejemplo, puede ser de tipo vivencial, o sea, tienen que ir y dialogar con las personas, tienen que escuchar,
los testimonios de la gente, tienen que más o menos saber cómo las personas están sufriendo algún problema, entonces sería un enfoque más quali. Usualmente, como les digo, en economía, en finanzas, el método quanti es el más común, ¿sí? Usualmente, porque estamos trabajando con cifras, especialmente con flujos de dinero, recursos, etcétera. Pero no queda de lado que a veces puede ser necesario tener algún elemento cualitativo, sobre todo cuando queremos evaluar si alguna acción o alguna medida beneficia o perjudica a alguien, ¿sí? Entonces muchas veces es necesario saber, se toma una medida económica o se implementa algún plan financiero o se realiza algún cambio en la gestión de la organización. Eso puede llevar a que ciertas personas sean perjudicadas. Y eso solo puede evaluarse, obviamente, analizando e incluso conversando con los perjudicados. Entonces ahí vendría un enfoque más cuali, ¿no? Pero bueno, eso ya depende, ¿no?, de las circunstancias, ¿ya? Se define la ruta inicial y, ojo, se puede aceptar luego varias rutas. Puede ser que dependiendo de los objetivos que ustedes plantean para su investigación, cada objetivo requiera diferentes rutas. Puede haber un objetivo que sea más quanti, un objetivo que sea más quali, o sea, ya depende de cada caso concreto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vale la pena decir sobre esto? Bueno, a ver, estoy tratando de omitir cosas y decirles solo lo más importante, ¿no? Para no pasar mucho tiempo. A ver. Bueno, una vez que nosotros definimos eh, la ruta que vamos nosotros a emplear, ¿sí? Más o menos, ¿qué sigue? ¿Ya? Entonces, imaginemos que ya tenemos el problema, tenemos la ruta, si hemos decidido una ruta, por ejemplo, cuantitativa, suponiendo, ¿no?, que esa es la inicial, ¿no? Siempre ruta inicial. ¿Qué puede venir luego? Bueno, después de eso ya vienen las herramientas a emplear, ¿sí? Las herramientas a emplear. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que voy a emplear una metodología cuantitativa para resolver mi problema de investigación, para arrancar el estudio, bueno, entonces puede ser que yo requiera, por ejemplo, métodos estadísticos. Hay desde los métodos estadísticos más básicos, gráficas, cuadros, etcétera, hasta los métodos estadísticos más complejos que pueden incluir análisis de tendencias, hacer algún tipo de regresiones, modelos de regresión lineal, no lineal, multivariable, etcétera, ¿ya? Entonces, en economía, por ejemplo, tenemos todo un área que se llama econometría, es en la cual nosotros nos ocupamos mucho más ya de las herramientas cuantitativas cuando sabemos que tenemos cierto tipo de análisis estadístico, ¿sí? Entonces, en general, si quieren, por ejemplo, ¿no?, para el caso cuantitativo, aquí estarían metidos ya los métodos estadísticos, ¿ya? Entonces, es que se van por ese lado. Es un ejemplo. No necesariamente tienen que ser métodos estadísticos. Por ejemplo, otro caso en donde pueden emplear herramientas quanti, si hacen análisis de riesgo, ¿sí? Entonces ustedes pueden que quieran sacar el valor en riesgo, el famoso VAR, ¿sí? Entonces para eso ustedes, bueno, tienen que emplear otras técnicas. Algunas son estadísticas, otras no. Depende, ¿no?, cómo quieran sacar el valor en riesgo. También puede ser que ustedes utilicen flujos. Si ustedes hacen un análisis de flujos, empiezan a simular qué pasa con los flujos frente a escenarios, etcétera. Eso es cuantitativo también, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser solo métodos estadísticos, también pueden ser otros métodos, ¿sí? Estos son un poco más financieros, pero bueno, depende de cada caso, ¿sí? Depende de cada caso. Para el caso cualitativo, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, las herramientas a emplear pueden ser mucho más de carácter, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Pueden ser tipo de entrevistas, puede ser trabajo etnográfico, ya estas ya son cosas un poquito, por ejemplo, lo que se hace bastante en antropología. Hay gente que incluso se va a vivir con las poblaciones que quiere estudiar. Claro que esto ya son otro enfoque de estudios, ¿no? Por decirles, muchas veces los antropólogos, sobre todo, van y viven con la población para tratar de más o menos captar cuál es su cultura, sus creencias, cómo se comportan, cómo viven, etcétera, ¿ya? Incluso hay un estudio, no recuerdo en dónde, creo que es un estudio en Estados Unidos, que una persona quería estudiar cómo funcionaban las pandillas. Y resulta ser que hasta se metió en una pandilla para tratar de entender mejor cuál es la dinámica. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer una investigación desde afuera, esta persona se metió en la pandilla para tratar de entenderles y creo que hasta se fue preso, detenido, alguna cosa así. Entonces, ¿qué significa esto?
que en el método cualitativo tratamos de ser un poco más vivenciales, ¿no? O sea, es como que tratamos un poco más de vivir la circunstancia para entender. En cambio, en el método cuantis, como que más bien estamos tratando de ver cierta descripción, ¿no? Un poquito más alejados del fenómeno. Pero repito, puede que no sea tan así. Ejemplo, uno puede estar usando métodos cuanti para una empresa en la que uno mismo trabaja y en la cual sabe que uno tiene cierta influencia. Entonces uno ya tiene cierta experiencia también de la vivencia. Entonces, si ven, no, yo tengo experiencia de la vivencia porque trabajo en el lugar, pero al mismo tiempo quiero aplicar métodos, por ejemplo, flujos. Entonces yo sé, ya porque yo estoy años trabajando aquí, yo sé que en los flujos de esta empresa debo poner más énfasis en tal elemento, o sé que cada cierto periodo del año es más vulnerable el flujo financiero, dígase porque, no sé, pongamos, ¿no? El típico flujo en el caso de empresas de centros comerciales, ¿qué pasa? Que en fechas festivas, boom, se sube de repente las ventas y por tanto los flujos cambian, cosas así, ¿no? Entonces uno, como ya tiene ciertas vivencias, puede darle un elemento no solo cuanti, sino quali. Entonces, obvio, mientras más mixto sea el método, es más potente. Pero a veces no hay cómo, entonces a veces uno sí hace un análisis ya cuanti. O quali no, depende de las circunstancias. Entonces, estas son las herramientas a emplear, ¿no? Entonces, estas herramientas a emplear son justamente los métodos o las metodologías, ¿sí? Aquí está la metodología. Entonces, evidentemente, para poder llegar a una metodología, se necesita claridad, sobre todo de la idea de investigación y la ruta por tomar, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en estas alturas no les puedo todavía pedir que ya me den una metodología final, porque incluso la implementación, ¿sí? Necesita de cierta manera un poco de, ¿cómo les diré? De experiencia previa, ¿no? O sea, yo sin conocer claramente el problema no puedo decir, ya, voy a aplicar estadísticas, voy a aplicar flujos, sin ni siquiera sé bien que me van a aceptar el problema. Entonces necesito ir paso a paso, ¿no? Pero sí tengo intuición, o sea, sí puedo decir, creo que voy a necesitar estadísticas. Me parece, o sea, así viéndole a primera vista, ¿no? Esto es bueno porque si uno hace una primera exploración, puede ver la factibilidad. O sea, si uno dice, a ver, quiero crear un manual de procesos y resulta ser que no tengo ni idea cómo se crea un manual de procesos, entonces ya tengo problemas en si es factible o no realizar mi problema, resolver mi problema. Entonces me toca consultar un poco, bueno, y cómo se hace un manual y digo, creo que no es factible porque la información que tengo en la empresa no va a ser viable, o si es factible, etcétera. ¿Ya? Siempre es bueno tener una primera mirada de esto, pero siempre, repito, es provisional. ¿Qué más podemos mencionar? Entonces ya ya hemos hablado un poco de la metodología y la otra fase que nos va a interesar, ¿sí? Otra fase es algo que podemos, bueno, Sampieri le llama el mapa, ya, el mapa. Por mapa, básicamente estamos hablando del diseño de la investigación, ¿sí? Diseño de la investigación, que en esencia sería como quien dice el proyecto, o en su caso el anteproyecto, ¿ya? Entonces, cuando uno elabora el proyecto de investigación, lo que hace es trazar el mapa. Entonces dice, a ver, eh, aquí está mi problema, digamos que aquí está el problema, ¿sí? Y yo creo que más o menos por acá está la solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar del problema a la solución? Entonces ahí es cuando ustedes trazan un mapa preliminar. Yo creo que para llegar a la solución debo seguir este camino. Obviamente que si el problema lo amerita, toca cambiar de camino. ¿Sí? Nunca van a escoger siempre el mismo camino porque es un camino que no ha sido recorrido antes. Entonces podría pasar que a la mitad del camino se topan con un muro. Entonces, ¿qué toca hacer? Cambiar el camino. ¿Sí? Pero más o menos esa es la idea. Entonces, cuando ustedes presentan el proyecto o anteproyecto, lo que están es presentando un documento en donde más o menos les dicen a las personas que les evalúan los integrantes, encontré este problema. Creo que la solución puede estar por acá y para solucionar el problema voy a seguir esta ruta. Y presentan eso en un documento. Entonces, quien revisa este documento dice, veamos, ¿parece realista o no? Si parece realista, perfecto, sigue. Si está al nivel, porque obviamente también puede ser que esté muy fácil, entonces no es aceptado. Si es que vemos que el nivel de dificultad está acorde y aparte de eso vemos que es factible, entonces va, arranca. ¿Sí? Entonces estos son los elementos principales y más básicos, ¿no? Las fases más básicas del proceso de investigación. ¿Ya? Creo que alguien hizo un aporte en el chat, me dan un segundo para solamente verificar, porque como, pues ya, alguien hizo un aporte, déjenme ver.
¿No? Escuché algo. Bueno, pues creo que no. Déjenme ver, creo que me llegó un mensaje. Creo que era yo que ¿Alguien estaba quiere decir? compartiendo un documento. ¿Perdón? Creo que era yo, digo, que estaba compartiendo un documento. Estaba haciendo la prueba para compartir el documento. Ah, ya, ya. Ya, un segundo me llegó un mensaje, por favor. Ya. Ok, disculpen, estaba respondiendo un mensaje. Bueno, como les decía, entonces, estas son las etapas muy en general, ¿no? O sea, sí, bien en general, de cuál es más o menos la ruta o el camino mínimo que esperamos que ustedes sigan para poder desarrollar el proceso de investigación y sobre todo qué presentar, ¿no? Entonces, el momento que ustedes presentan el mapa es cuando están listos para ser sujetos de evaluación, ¿no? Porque piensen en esto, ¿no? ¿Qué tal si tú has planteado el problema y resulta ser que la solución que tú planteas pasa por la mitad de un barranco? Entonces alguien con más experiencia dice, creo que hay que revisar bien esto porque aquí creo que hay un barranco y antes de que te vayas al barranco, mejor te ayudamos para cambiar la ruta. ¿Sí? Entonces, esto es así, ¿no? Esto es cambiante, se va moldeando según las circunstancias. Entonces, nunca hay que desesperar, ¿no? Nunca hay que desesperar ni creer que hay un solo camino y si me mueven el camino ya se dañó todo, ¿no? Es más bien, de hecho así funciona la academia en realidad, ¿no? Disculpen, termino de responder un mensaje nada más. Ya, disculpe. Bueno, como les decía, ¿no? Esto es más o menos así en la academia. Cuando uno ya está en, digamos, investigaciones más avanzadas, pasa esto todo el tiempo. Uno tiene que presentar su plan a colegas, gente que asume que es experta, precisamente para que la gente que es experta te diga, ¿sabe qué? Este camino no es viable. O ¿saben qué? Este camino está muy fácil, no justifica el esfuerzo que usted dice que va a hacer. Cosas así, ¿no? Noten que en muchos casos las investigaciones requieren o implican recursos incluso monetarios. Entonces, cuando implican recursos monetarios, cuando más la gente quiere que se justifique el esfuerzo, o cuando uno está estudiando una maestría, o cuando uno está estudiando un doctorado, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la situación. Ok, entonces, verán, uno puede también, si quisiera entrar ya en los detalles de estas etapas o estas fases del proceso de investigación, sobre todo en el término de las rutas, uno puede plantearse una duda. ¿Sí? Entonces aquí podemos plantear una duda y es cómo se han definido las rutas o cómo se definen las rutas. ¿Cuándo es quanti? ¿Cuándo es quali? ¿Cuándo es mixto? ¿Sí? ¿Cuándo es quanti, quali o mixto? De hecho, pueda que para algunos de ustedes sea la primera vez que escuchan que hay estas rutas de investigación, o sea, ruta cuantitativa, ruta cualitativa, ruta mixta. Puede que sí, ¿no? Puede que tal vez es novedad. Para otros tal vez no. Entonces, ¿cuándo sé que es cuanti, cuali o mixto? ¿O quién decide? ¿O por qué no hay más rutas? ¿Sí? Entonces, verán, en realidad, esto es otra forma de decir qué metodología escojo. ¿Qué metodología aceptar? ¿Ya? Entonces aquí nace toda una discusión, ¿no? De cómo escojo la metodología y qué camino elegir. Repito, como todavía no tenemos nosotros claro el problema de investigación, o estamos recién aclarando el problema, ya hicimos una primera ronda al inicio de la clase, todavía no podemos definir con claridad metodologías, pero más o menos, verán, en el caso de ustedes, disculpen, en el caso de ustedes, por los temas que han planteado, mi sugerencia es que primero siempre traten de encontrar una metodología ya existente, ¿sí? Crear una metodología desde cero es súper complejo, ¿sí? A veces uno dice, no, pero es que yo sé, tengo experiencia, voy a hacer. Aunque tengan experiencia. Es más, si tienen experiencia deben conocer que había intentos previos. Entonces, en el momento que uno trata de pensar en la metodología, siempre es bueno
¿sí? Revisar qué han hecho otros. ¿Qué han hecho otros ante problemas similares? ¿Ok? Entonces, ese es un punto medular. Muchas veces, y aquí en el Ecuador tenemos esa muy mala costumbre, muchas veces creemos que podemos inventarnos el agua tibia, disculpen el término, pero es así, y después resulta que alguien más ya la inventó. Entonces después estamos de malas, porque resulta ser que el que inventó el agua tibia la inventó mejor, o sea, es agua tibia hasta con sabor, y uno recién está en lo tibio. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre que tengamos que hablar de metodologías, lo mejor es revisar qué han hecho otros ante problemas similares, ¿sí? Y eso nos lleva, de una u otra manera, a entender el concepto de paradigmas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner un pequeño concepto. Repito, mi objetivo no es de conceptos, por eso es que estoy usando la pizarra virtual. Es solamente para darles una idea. Este concepto sí vale la pena que conozcan, ¿ya? Entonces, ¿qué es un paradigma o qué significan los paradigmas? Entonces, los paradigmas son básicamente un conjuntos de concepciones, ¿sí? Conjuntos de concepciones y premisas sobre el mundo, ¿sí? Conjunto de concepciones y premisas sobre el mundo y los métodos y técnicas. ¿Ya? Los métodos y técnicas apropiados para conocerlo o para investigarlo, o que suelen considerarse, entre comillas, apropiados para investigar ese mundo. ¿Ya? Pues pongámoslo así, para investigar ese mundo. Ya no les estoy dando una definición del libro, sino más o menos un poco lo que tengo en mis apuntes, más lo que yo ahorita estoy tratando de simplificar. Entonces, ¿cuál es la idea del paradigma? Es más o menos lo que todo el mundo acepta. ¿Ya? Por ejemplo, quiero yo hacer un análisis de riesgo financiero. ¿Ya? Y resulta ser que yo, en mi empresa o en donde yo he trabajado, todo el mundo usa la palabra riesgo financiero, y cuando hablan de riesgo financiero hacen un Excel, unas cositas, listo ya. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces uno cree que ya sabe lo que significa analizar el riesgo financiero. Luego, cuando ya empieza a hacer el análisis, por mala suerte, como un experto en riesgo financiero, y te dice que no es así, que lo que tú has hecho no es riesgo financiero, lo que tú has hecho es algo que tal vez saben hacer en tu empresa y les llaman riesgo financiero, pero no es el paradigma. Entonces, ¿qué significa eso del paradigma? ¿Ya? El paradigma es más o menos lo siguiente. Piensen que aquí está un montón de gente, ¿sí? Un montón de gente, y por montón estamos hablando de miles, quizá aquí, tal vez millones, y todos están haciendo alguna investigación sobre algún tema. ¿Ya? Entonces aquí está un tema. ¿Ya? Entonces aquí está el tema. ¿Sí? Esa idea, ese problema que tú estás buscando entender. Entonces, haz de cuenta que el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. 7,5 mil millones de habitantes. El mundo. O sea, es un mundo enorme. De esos 7.500 millones de habitantes, ya iba a decir dólares, ya no sabe el economista, de toda esa gente, no creo que tú seas el único o la única persona eh, que se le ocurrió afrontar este tipo de problemas. ¿Sí me entienden? O sea, no es que tú de repente te iluminaste y dices, no, yo soy el propio y yo sé cómo analizar este problema y voy a aplicar mi propio método. Mi método. ¿Sí? Entonces voy a hacer unos indicadores que yo me inventé y voy a hacer unos análisis que yo me inventé. O sea, yo en pocas palabras me invento todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy el propio, porque llevo años en la empresa, porque sé cómo se hacen las cosas, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, cuando uno empieza a tomar ese enfoque de que yo aplico mi método, resulta que puede pasar lo siguiente. Puede pasar que mucha más gente en este mundo enorme también ha estado estudiando un problema similar.
Pero digamos que esta gente es más humilde que uno, ¿ya? Supongamos, ¿ya? No, es solamente un ejemplo, no lo estoy diciendo con alusión a nadie, obviamente, no. Es para solamente ilustrar. Pero hagan de cuenta que esta gente es más humilde y dicen, no, yo voy a seguir el método que sigue todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice, para estudiar este problema se usa este método que está en azul, ¿ya? El método azul. Entonces, todo el mundo sigue el método azul, ¿ya? Pero tú, como eres el propio, dices, no, yo voy a seguir mi propio método, ¿ya? Y sigues el método rojo. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Entonces tienes el método rojo. Entonces aquí tienes solo dos opciones. Bueno, hay más, pero digamos que las dos opciones más importantes son las siguientes. La una opción puede ser que realmente eres genial, o sea, realmente eres un genio, una persona, una genia, una persona brillante, y tu método es el propio. Y, ¡boom!, resuelve el problema por tu propio lado. Genial, ¿no? Listo. Vean, esto aplica incluso en los casos más específicos. Uno dirá, bueno, yo estoy estudiando, vamos a los ejemplos que nos dieron nuestras compañeras, el uno sobre la empresa que trabajaba en tratamiento de granos o la persona que trabajaba sobre la situación financiera de la unidad educativa. Puede decir, no, pero es que mi problema es bien específico, entonces yo necesito un método específico, de acuerdo. Pero piensen esto, ¿será que acaso esa empresa o esa unidad educativa son las únicas que tienen problemas en el mundo hoy? En el mundo. Porque, ojo, estamos hablando no de un país, estamos hablando del mundo. ¿Por qué tenemos que hablar del mundo si estamos en Ecuador? ¿No hay otras partes pobres del mundo? ¿No hay regiones también en subdesarrollo? ¿No hay regiones también que necesitan desarrollarse y tienen problemas? Piensa en lo que pasará en África. Tal vez en África se enfrentan situaciones hasta más complejas que el Ecuador. Piensa en lo que pasa en América Latina mismo. ¿Qué pasará en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, etcétera? ¿Ya? Entonces, probablemente en el mundo, tal vez hay algunas personas que se toparon con un problema muy parecido al que estás tú analizando. Entonces, si tú crees que tu método es el propio y te la juegas por tu método, repito, hay opciones. La una opción es que sí, tu método es el propio y te vuelves el mega experto en el tema. Y has hecho que avance el conocimiento, pero de una forma espectacular, porque es una nueva metodología y es tan buena que todo el mundo te va a empezar a seguir. ¿Sí? Entonces todo el mundo va a empezar a seguirte diciendo, no, este man o esta man tiene el método que es el propio, por tanto hay que seguirle, ya no perdamos el tiempo con el método azul. La otra opción, que es la más realista, es que tal vez tú aplicas un método que en realidad no es que es el propio, sino que es medio chueco. Sí, como que tú aplicas tu método, pero chuta madre, tu método es como haz de cuenta que todo el mundo ya usa la rueda. ¿Sí? Haz de cuenta que todo el mundo ya usa la rueda. Ya, pongamos acá mejor. Haz de cuenta que el método azul es tener ya la rueda. Entonces hay gente que ya tiene la rueda. Pero tu método rojo es todavía, bueno, ¿qué tal si uso llantas cuadradas? Porque estás aprendiendo, ¿no? Sí, tal vez resuelves el problema, pero con las llantas cuadradas. Y en cambio el mundo está usando un método con llantas redondas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú dices, ok, resuelvo con este método mi problema, la gente te mira y dice, a ver, ¿qué método usaste? No, pero si eso no se hace. Eso no se hace y no se hace porque resulta ineficiente, ¿verdad? Y te dan un montón de argumentos, ¿no? Y luego te dicen, ese no es el paradigma. Entonces, aquí, ¿cuál es el paradigma? El método azul. ¿Sí? Entonces, el método azul es el paradigma. Por tanto, es súper importante tratar de conocer los paradigmas. ¿Qué es aquello que es comúnmente aceptado por todos? Por ejemplo, como método. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya pueden ver cuál es una tarea que de hecho va a ser la tarea 2, ya cuando estemos un poco más claros con los problemas de investigación. El paradigma básicamente es tratar de encontrar otras personas, ¿sí?, que ya hayan enfrentado el mismo problema o un problema parecido y ver qué hicieron. Porque entonces tú dices, hay dos opciones, me invento mi método o mejor decido acoplarme al paradigma y sigo el mismo método que otros. Porque, verán, sus tesis de partida deberían tratar de preocuparse de problemas concretos, ¿sí? No creo que ustedes quieran hacer una tesis metodológica en donde es el método, o sea, quieran inventarse un nuevo método, porque si se imaginan qué difícil es. O sea, si ustedes se imaginan un nuevo método, tienen que demostrarle a los demás que ese método es mejor. Y eso es súper complicado porque es básicamente comparar métodos. Eso, créanme que es un esfuerzo durísimo.
A veces se logra, a veces uno tiene suerte y le atinó a un método interesante y ya. Pero por lo general resulta ser que uno más bien se inventa cualquier cosa o se inventa algo muy local y resulta que en todo el mundo han sabido usar otros métodos, ¿sí? Entonces la importancia del concepto del paradigma, ¿ya? Por eso es que este concepto sí quiero que lo quede, se lo asimile de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, con el concepto de paradigma, nosotros un poco podemos replantearnos sobre la cuestión de la investigación. Es siempre mejor investigar una vez que yo conozco los paradigmas para enfrentar el problema, ¿sí? Entonces, eso es claro, ¿no? Por eso es que decíamos que hay que revisar qué han hecho otros ante problemas similares. Es decir, conocer los paradigmas. ¿Alguien Majito, o menciona sea, algo? ¿Sí? en otras palabras, se quiere decir que tenemos que hacer, digamos, nuestra investigación basada en lo que ya han hecho otras personas. O sea, Exactamente, o sea, exactamente. como se dice, Porque caso con... A ver, dígame. ¿Perdón? No, le escucho. Ah, no, no, algo más iba a decir usted. No, lo que le decía, o sea, bueno, tenemos que prácticamente nuestra investigación hacerla de acuerdo a lo que ya han hecho otras personas, seguir más o menos las mismas líneas de investigación o metodología. Exactamente. O, si ¿Mm? es que son arriesgados, pero eso ya es riesgo, conocer los paradigmas, conocer lo que han hecho otros y ya conociendo, proponer algo nuevo. Pero sí me entienden el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo es, y es doble esfuerzo. O sea, primero es conocer lo que otros han hecho y luego mostrar que uno tiene un nuevo método. Y eso es muy arriesgado, ¿no? O sea, lo más lógico es usar los métodos, las líneas y demás que otras personas ya han hecho. Exacto. Bueno, la mayoría de proyectos de investigación son generalmente lo mismo, cada uno basado en su tema, ¿no? Más o menos, porque obviamente que es más o menos así, ¿no? Hay un paradigma, pero puede pasar que ya el problema que yo analizo por su localidad, ahí sí requiere adaptaciones. Entonces eso es muy diferente, ¿no? O sea, una cosa es que yo diga, ok, voy a aplicar mi método, si vieron que yo aquí usé un verde, no usé un azul. ¿Por qué usé un verde? Ujú. Porque entonces el método que uno aplicaría sería el paradigma más la adaptación local, Ajá, ¿sí? Porque uno también puede coger y decir, bueno, aplico tal cual los métodos que están de afuera acá, y ese tampoco es la idea, ¿no? Porque ahí uno puede cometer errores muy graves. Entonces la idea es el paradigma más la adaptación local, ¿sí? Entonces ese es, digamos, el punto de equilibrio entre estas cosas. ¿Por qué muchos proyectos de investigación fracasan? ¿Y por qué muchos proyectos de tesis fracasan? Porque la gente hace esto. O sea, coge de golpe y dice, ok, encontré este problema y de golpe quiero resolverlo con lo que se me ocurrió, o con lo que hace mi empresa, o con lo que hace mi organización, muy localmente, y se encierran, o sea, se quedan solo en lo local. En cambio, hay otros que fracasan porque, ¿qué hacen? Cogen el paradigma global y no le adaptan, le aplican tal cual. Voy a hablar un poco de economía aquí ya, porque bueno, es mi especialidad mayor. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Todos deben tener su posición sobre ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, al menos de lo que yo he aprendido, ¿cuál es la problemática y por qué a veces falla el Fondo Monetario? Bueno, fallan mucho los del Fondo Monetario, históricamente han fallado bastante. Muchas veces pasa que los del Fondo Monetario llegan con un paradigma, con modelos que son la misma plantilla para todo el mundo, solo cambian los datos. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienen el modelo listo, solo llegan al Ecuador y dicen, dame datos de Ecuador y boom, le aplican el mismo método. ¿Ya? Bueno, es un poco más complicado que eso, ¿no? Pero les estoy simplificando la historia por poner de ejemplo. ¿Qué sucede? Que obviamente no se hace así tampoco las cosas. La idea es encontrar un equilibrio entre el paradigma y la adaptación local. Y usualmente es aquí donde está la novedad, ¿sí? Aquí es donde uno hace el aporte. Entonces uno dice, ok, hay cierto paradigma que se aplica, por ejemplo, debe haber, tal vez hay, habría que hacer el análisis, no soy experto, ahí viene ya ustedes, ¿no? Volverse expertos en esto, o sea, dicen, ok, tengo una unidad educativa que está enfrentando problemas financieros. ¿Cómo han enfrentado la situación otras unidades educativas en el mundo? Entonces, ¿qué me toca hacer? Empezar a explorar y ver qué han hecho otros en el mundo. Ojo, en el mundo, no solo en el Ecuador, no se centren en el Ecuador. A veces somos los ecuatorianos muy localistas y eso nos limita mucho.
Ahora tenemos internet, entonces ahora traten de explorar el mundo. De hecho, ya vamos a ver un poco cómo explorar estas bibliografías. Entonces, ¿cuál es la idea? Que una vez conociendo qué se hace en el mundo, digo, ok, yo vi que en Chile hicieron esto, yo vi que una unidad educativa en Chile tuvo este problema, pero hicieron esto, yo vi que en Colombia hicieron lo otro. Yo ya más o menos viendo varios casos, digo, a ver, ahora en el Ecuador, conociendo los paradigmas, ¿cómo le adapto? Y ahí es cuando la investigación empieza a tener éxito. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes plantean un tema y les dicen, no, el tema no es para maestría. Pero empiezan a investigar y encuentran un tema muy parecido en una maestría en otro país. Supongamos, ¿no? O sea, el mismo tema, por ejemplo, del análisis de procesos de alguna empresa pública. Entonces, quieren mejorar procesos en una empresa pública. No saben si el tema da para tesis de maestría y buscan y de repente encuentran un documento de una maestría, una tesis de maestría ya publicada, que justamente habla de mejora de procesos en empresas públicas, ahí adaptadas a educación o etcétera. Entonces, ¿qué pueden decir como argumento? Si allá aceptan ese tema como tesis, ¿por qué no me van a aceptar aquí a mí? ¿Sí me entienden? ¿No? O sea, es incluso estratégico. Entonces, con eso ustedes se cubren las espaldas cuando adoptan los paradigmas. ¿Sí? Entonces, ya más o menos pueden intuir qué les va a tocar hacer luego de que saquen el aire a su pobre problema de investigación. Lo siguiente va a ser leer. Verán, el éxito de una investigación, ya hablando seriamente, es que ustedes se vuelvan expertos en el tema que van a investigar. Ese es el éxito. O sea, que nadie, excepto ustedes mismos, sean los expertos en el tema. O sea, es volverse un experto. Claro, dentro de los tiempos que alcanzan, ¿no? Porque tampoco uno se vuelve experto en menos de un año. Pero por lo menos tratar de combinar el conocimiento que ustedes ya tienen, porque muchos, bueno, prácticamente casi todos me han dicho que ya tienen experiencia, están trabajando en el lugar, o sea, saben el cómo hacer. Ahora, el chiste es que combinen el cómo hacer con los paradigmas. Combínenlos con lecturas. O sea, les va a tocar leer bastante. O sea, va a tocar empezar a buscar y a leer. Bueno, ¿qué hicieron en otros lados? Empiecen con Latinoamérica. Es lo más fácil. Empiecen con Latinoamérica. Busquen documentos. Ya les voy a mostrar cómo buscar, ¿no? Porque a veces uno busca en Google así nomás y ahí empiezan las tragedias. La búsqueda también tiene sus toques, o sea, hay que saber buscar. Pero una vez que sepamos cómo buscar, traten de basarse en esos paradigmas. Lean lo que más puedan. Busquen estudios de caso parecidos. Cúbranse las espaldas. Entonces, cuando uno está cubierto las espaldas con un buen paradigma, sabe que el tema da para tesis. ¿Sí? Y después ya da para artículos y libros y lo que sea. Ok, entonces creo que más o menos con esto queda clara la idea general del paradigma, ¿no? O sea, ya ven por qué le doy mucha importancia a este concepto. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de paradigmas. Eh, por cierto, paréntesis, si por ahí escuchan ladridos de algún perrito, disculparán, ¿no? Es el perrito que está en la casa ahí. Pero de todas maneras, trataré de que no sea inconveniente. Y así se complica y sí veo cómo resolver. Pero mientras, les pido un poco de paciencia, ¿no? Un perrito que está por ahí, a veces ya sí mismo es molesto y sí ya resuelve. Ya salieron los dos. Bueno, a ver. Entonces, ¿algunas dudas sobre este tema de los paradigmas? Un tema adicional, antes de olvidarme, sobre esto de los paradigmas, es que obviamente ya en los paradigmas te dicen cosas como esta. Paradigma, ¿no? Para el problema A, azul, azul. Para el problema A, el paradigma te dice usa un método cuanti. Para el problema B, usa un método quali. Para el problema C, usa un método mixto. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes vean los paradigmas, ya los paradigmas les van a dar pistas de qué método usar. O sea, en vez de estarse preocupando y rompiendo la cabeza diciendo, ¿y ahora cómo analizo esta empresa? ¿Cómo? No. Vean los paradigmas. Vean qué han hecho otros. Y si ven que la mayoría dicen, chuta, encontré unos 3 casos, digamos, 4. Y en los 4 casos todos usan métodos cuanti, entonces obvio que voy a tener que yo también usar método cuanti. Si empiezan a encontrar métodos para sus problemas y empiezan a ver métodos quali, entonces ustedes también aplican quali, ¿ya? Entonces esa es la idea, o sea, no es inventarse, o sea, aquí no hay nada que, bueno, sí hay alguna cosa que inventar, la adaptación local, pero en paradigmas no hay mucho que inventar, el tema es conocer, ¿sí?
Entonces, repito, el tema no es inventarse, el tema es conocer, leer bastante, volverse expertos. O sea, ya tienen el know-how, como saben decir, cómo hacer. Ahora vean cómo hacen otros. Incluso si se dan cuenta, esto puede alimentar mucho sus propias instituciones. Porque muchas veces, verán, esto, les hablo en confianza, ¿no? Porque yo ya conozco la situación. Les hablo en confianza. Muchas veces nuestro sector público, ¿sí? A veces tiene la falla de que no revisa los paradigmas. Entonces, muchas veces crean, no siempre, a veces sí lo hacen, ¿no? Cuando lo hacen bien. Pero cuando no lo hacen, empiezan a crear sus propias metodologías, sus propios análisis, sus propios indicadores. Algunos funcionan, otros no. Les voy a poner un ejemplo histórico. En el Ecuador, cuando se hablaba de la transformación de la matriz productiva, tal vez se acuerden algunos de ese tema. Alguno que incluso, no sé si recuerden, o trabajó en Semplares o vio los datos, estábamos muy mal en transformación de la matriz productiva, en los indicadores que creó el mismo gobierno. Pero más allá de ese punto, a lo que yo voy es que cuando se planteó ese tema, ni siquiera se había consultado el concepto de matriz productiva que usaban en otros países. O si se consultó, se hizo algo muy básico. ¿Y por qué les digo? Porque escribí todo un libro sobre ese tema. Entonces yo me puse a investigar y resulta que el concepto de matriz productiva se usaba desde los años 70 o incluso más atrás. Entonces, para evitar cometer esos errores de creer que uno se inventa el agua tibia y no está inventándose nada, es mejor leer, ¿sí? Entonces, si están muy intrigados sobre sus tesis, no saben si es viable o no, busquen estudios parecidos, busquen los paradigmas, ¿sí? Verán, si empiezan a buscar, ya con técnicas y demás, empiezan a buscar y no encuentran nada, una de dos, o el tema es tan peculiar, tan raro que solo le pasa al Ecuador, o el tema está mal planteado, ¿sí? Este es otro típico. Sí, de hecho, anotemos nomás ese punto, ¿ya? Entonces, anotémoslo nomás, este otro tipo. Cuando se busca paradigmas para un problema y no encuentran nada y no se encuentra nada, porque a veces sí pasa, no se encuentra nada, o se empiezan a buscar y no encuentran ninguna metodología para hacer, nadie más analizó el tema. Hay dos opciones. Uno, ¿sí? Entonces uno, el problema es bien raro, el problema es rarísimo, le pasa solo al Ecuador, mala suerte. O lo más probable, el problema está mal planteado. ¿Sí? El problema está mal planteado. ¿Por qué digo esto? O sea, pensemos en cualquiera de los ejemplos que han dado ustedes mismos. ¿Será Ecuador? ¿Será la localidad que ustedes quieren analizar la única en el mundo que enfrenta ese problema? ¿Será que tiene tan mala suerte ese lugar que ustedes están analizando que de hecho nadie más lo ha analizado? Lo más probable es que no. Lo más probable es que muchas otras personas ya analizaron el tema, sino que tal vez no lo están planteando bien. Entonces ahí cuando uno empieza a buscar y ve que no asoma nada, decía, no encontré nada. Por ejemplo, cuando pasa cuando mis alumnos a los que les dirijo tesis, ¿no? Cuando yo les mando a que revisen la literatura, bueno, revisen textos para más o menos ver quiénes han abordado algo, y me llegan con la novedad de que no encontraron nada, yo ya empiezo a decir, creo que no han buscado. O hay que replantear el problema, sí, una de dos. Casi siempre pasa es que no han buscado bien. Entonces, ya vamos a aprender técnicas para buscar documentos en línea, ¿no? Vamos a aprender unas técnicas, incluso les voy a usar bien, les voy a enseñar a usar con rigor el Google académico, que el Google académico es la mejor forma de encontrar estas cosas. Ahora sí, digamos. Bien, ok, entonces, bueno, como les decía, nosotros tenemos ya esta idea general de las rutas, ¿sí? Entonces ya hablamos de la ruta cuantitativa, cualitativa y mixta, ya vamos a dar los detalles. También hemos hablado un poco del esquema, o sea, ponemos una idea, después de la idea viene el método a emplear, la metodología, después las herramientas, después armamos básicamente el plan o el mapa que vamos a seguir. Repito, todo esto como guía referencial. Ahora vamos a entrar un poco en los detalles, ¿sí? Vamos a entrar un poco en los detalles de lo que hemos hablado. Eh, Hablemos un poco del enfoque cuantitativo, ¿ya? Pues vamos a hablar ahora un poco del enfoque cuantitativo.
cuantitativo. ¿Ya? Reitero, todos los detalles de lo que les estoy mencionando están en el libro de referencia, ¿sí? El libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, que yo les voy a facilitar. Ahora, sobre el enfoque cuantitativo, obviamente que si nosotros hablamos del término cuantitativo, cuanti, estamos hablando de cantidad. Y hablar de cantidad usualmente implica hablar de números. Cantidades. Ya eso no es nada, no es novedad. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de un enfoque cuantitativo, usualmente lo que estamos hablando es hablamos de métodos estadísticos, ¿sí? Métodos estadísticos u otros métodos matemáticos. Otros métodos matemáticos, ¿sí? U otros métodos matemáticos. Por ejemplo, hablar del valor en riesgo es un método matemático, ¿sí? O, por ejemplo, sacar el valor actual neto, sacar el TIR, la TIR, perdón, son métodos matemáticos, ¿sí? O sea, eso no hay nada que hacer. Que estén automatizados, no estén automatizados, eso es otra cosa, pero son métodos matemáticos, ¿ya? Entonces, de hecho, el VAR, el valor en riesgo, no sé si alguno de ustedes tal vez ya ha trabajado con valor en riesgo, este es incluso estadístico. O sea, para sacar valor en riesgo no tiene que hacer un análisis estadístico. Por ejemplo, cuando uno hace análisis de riesgo financiero. En riesgo financiero, lo usual es sacar el valor en riesgo que tiene una organización con un determinado margen de probabilidad ante cierto evento externo. ¿Sí? Entonces, no son, o sea, son métodos que tienen su complejidad, ¿no? Obviamente, pero son en esencia métodos matemáticos. Análisis de flujos, ahí va el BAM, TIR, incluso los escenarios, cuando ustedes hacen escenarios, también están considerando métodos estadísticos o matemáticos, ¿sí? Ok, entonces esa es la idea. O sea, en definitiva, en el método o el enfoque cuanti, el chiste o el fin es cuantificar. El fin es cuantificar, o sea, darle una cantidad, ¿ya? Ok, entonces, normalmente cuando uno sabe que va a poder cuantificar, ¿sí? Y esa cuantificación, ¿sí? El fin es cuantificar y con esa cuantificación ayudar a resolver el problema de investigación. ¿Ok? Entonces, ese es el punto, porque también a veces la gente se motiva y empieza a cuantificar por cuantificar. Empieza a hacer análisis, saca datos, estadísticas, y después cuando uno revisa resulta que muchas de esas estadísticas se podrían borrar y la tesis sigue igual, ¿sí? Entonces el tema es cuantificar, pero siempre que ayude a resolver el problema de investigación, ¿ya? Ejemplo, piensen que tenemos ya una tesis. Aquí está la tesis, ¿ya? Y está un montón de cálculos, la integral, f de x, o no sé, ¿no? Tenemos aquí el valor en riesgo, consumatorio, cualquier cosa, ¿ya? Y tienen aquí una suma y resta, A más B, igual C, ¿ya? Entonces, digamos que tienen una tesis súper sofisticada, ¿no? Aquí está ya su tesis, o su artículo, lo que ustedes analicen. Bueno, en su caso, el anteproyecto todavía no va a tener estas cosas, pero vamos a tratar de que tenga al menos la primera idea, ¿no? Pero pensemos que ya estamos hablando del documento final. Luego llega el evaluador. Llega el que te va a decidir si es que pasas o no la maestría. Y dice, a ver, cojamos tu tesis y quitémosle estas ecuaciones, este modelo, todo. Y deja una tesis más chiquita. Y te deja solo con el A más B igual C. Y te dice, oye, resulta ser que solo con esto ya resuelves el problema. Solo con un A más B igual C. Entonces, todas las demás cosas que hayas puesto simplemente sobran, no sirven. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que incluso se seleccionó mal el método. O sea, puedes tener diferentes tipos de complejidad en el método cuantitativo. Si escoges mal, puedes hacer unos métodos muy complicados para tal vez un problema que solo requería A más B igual C. ¿Sí? Entonces, por eso mismo hay que conocer el paradigma. Si se fijan, ¿no? Porque resulta ser que tal si el paradigma era A más B igual C. Ese era el paradigma. Paradigma. Pero como uno a veces se cree el propio, digo, no, yo no leo nada, yo ya sé cómo se resuelve esto, me empiezo a inventar mis fórmulas, mis indicadores. Después llega el evaluador, pero resulta que el evaluador es parte del paradigma, él sabe el paradigma. Entonces él te dice, oye, pero ¿para qué hiciste tantas cosas complicadas si solo con el A más B igual C ya sale?
¿Sí? Entonces ahí pueden de nuevo ver la importancia del conocimiento del paradigma, ¿no? Te ayuda a no complicarte con métodos cuantitativos que tal vez son muy demasiado sofisticados para lo que necesitas. O al revés, puede que tú estés empleando un método muy simple para algo más complejo. ¿Ok? Pero esa es la idea. O sea, el fin es cuantificar en la medida en que te ayude a resolver el problema de investigación. Si tu tesis le quitas ciertas cuantificaciones y queda igual y resuelves el problema, ni le pongas las complicaciones. Eh, en investigación hay una frase, no solo en investigación, en muchas cosas. No me acuerdo exactamente el autor, pero la frase dice, en lo simple está lo bello. ¿Sí? En lo simple está lo bello. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre busquen el camino más simple. No por eso, no por facilismo, ¿ya? No sino porque tal vez el método más simple es el menos difícil de discutir. Y si ese simple se respalda con paradigmas, ya lo hicieron. ¿Ya? Entonces, si consigues un paradigma o encuentras un paradigma que hace las cosas relativamente simples, listo, no tienes para qué inventarte otro paradigma. Trata de seguir el paradigma y te preocupas de la adaptación local. En cambio, si te olvidas del paradigma, pucha, te puedes complicar la vida. Yo he visto tesis de maestría en diferentes niveles, ¿no? En la Universidad Central, en Flaxo, en otros lados, que hacen unas cosas súper complicadas. Y lo peor es que yo también, yo sé hacer cosas complicadas, pero a veces de forma innecesaria, cosa que uno dice, si la tesis le quitas la mitad, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la idea del método Quanti. No se dejen engañar tampoco por el método Quanti, es solo un método, ¿no? A veces dice uno, mientras más cálculos le ponga, mejor. No, siempre es resolver el problema. ¿Qué más podemos decir sobre el método cuantitativo? Bueno, usualmente en el método cuantitativo se suelen hablar de etapas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de las etapas o fases del método, del enfoque, perdón, del enfoque cuantitativo. Ya, aquí me voy a guiar bastante en lo que hacen Hernández Sampieri, en el librito que les voy a compartir. Sí, no necesito que sepan de memoria el libro, a mí lo que les estoy diciendo es lo principal, pero si pueden leerlo, obviamente que mejor, ¿no? Entonces, verán, las fases que les voy a presentar, primero les voy a presentar como están en el libro, pero luego le voy a poner mi toque, ¿no? Porque obviamente yo ya llevo años en la investigación y mi especialidad para colmo de males es justo la investigación cuantitativa, o sea, yo soy especialista en esto. Entonces, claro que ya uno sabe que no siempre es tal como dicen los libros. En el mundo real siempre pasan cosas que no están en los textos. Pero bueno, entonces van a ser como etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa le podemos llamar la fase 1. Y de aquí en adelante voy a poner F1 para ganar tiempo, ¿no? La fase 1 es la idea. En esto creo que nadie puede discutir. O sea, lo primero que necesitamos es tener una idea. O sea, si no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, entonces no hacemos nada, ¿ya? Luego de tener la idea, lo que podríamos decir que es la fase 2, ¿ya? Es ya el planteamiento del problema. Planteamiento. ¿Sí? Planteamiento del problema. ¿Se acuerdan que nosotros cuando yo les estaba preguntando que me digan, que me cuenten un poco, por favor, de sus temas, también les pedía que hablen de la motivación, ¿sí? Entonces, más o menos va ahí. Ustedes tienen la idea y en el planteamiento del problema ustedes más o menos dejan ver la motivación. ¿Por qué? Porque el problema que está ahí es el que les motiva a estudiar la cuestión, ¿sí? Entonces, aquí detrás del problema, del planteamiento del problema suele estar la motivación. Pero depende de los autores, ¿no? Hay autores que ni hablan de la motivación, yo al menos le pongo ahí la motivación. Porque me parece que es lógico, o sea, uno se motiva por el problema que quiere estudiar, es lo que le motiva a estudiar uno. Una vez que ya tenemos eso, se asume que tenemos, ¿cuál es el siguiente paso? Conocer el paradigma. ¿Y cómo se conoce el paradigma? Haciendo algo que se conoce como revisión de la literatura. ¿Sí? La revisión de la literatura. Y este le voy a poner en rojo. ¿Sí? En rojo. Ya. Este es clave. ¿Sí? Este es lo que, bueno, le ponen aquí el fase 3. Y en nuestro caso sabemos que esto es el paradigma. ¿Ya? Este es clave. El conocer o revisar la literatura. ¿Ya? Si se nota, nosotros estamos por aquí ahorita, ¿no? Con la tarea 1 que van a hacer, estamos entre la idea y plantear el problema, ¿ya? Entonces, más o menos tratamos de entender mejor esto. No les puedo pedir todavía que revisen literatura a fondo, porque si el problema no está muy claro,
Entonces, tranquilamente puede ser que están leyendo cosas que no tienen nada que ver. Una vez que estamos con mayor claridad en el problema, ahí sí ya pueden, ahí sí les va a tocar, no pueden, ahí les va a tocar leer, pero como no tienen ni idea. ¿Para qué? Para estar seguros. O sea, mientras más lean, piénselo así, mientras más lean, la probabilidad de éxito es mayor. Nunca es uno, o sea, nunca van a tener éxito total. Pero mientras más lean, más revisión de literatura hagan, es más probable que su tema sea aceptado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con la revisión de literatura? Que muchas veces la revisión de literatura también se usa para hacer el marco teórico. Y aquí es donde todo muere. Y aquí me van a dar la razón muchas personas. Cuando te dicen, arme el marco teórico, el marco teórico. ¿Qué es lo típico que pasa? En las tesis de nuestras universidades pasa mucho esto, y no es por criticar a la universidad, sino que sí pasa. O sea, yo he sido estudiante y a mí también me ha pasado. Que el marco teórico es lo que menos énfasis le da a la gente. El marco teórico. Ahí escribe 3, 4 cosas, buscó algún libro, transcribió una cita y listo. Se acabó. Y obvio, esa es una falla. Porque en realidad el marco teórico, ¿sí?, debe nacer también de los paradigmas. Porque si ustedes revisan la literatura, o sea, ven otros trabajos, o sea, cuando hablamos de revisión de literatura nos referimos a ver el trabajo de otros, ¿ya? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de revisión de literatura nos referimos a ver el trabajo de otros. Cuando ustedes hagan esa labor y empiecen a ver el trabajo de otros, ahí van a empezar a ver qué marco teórico usan ellos. Y entonces, ¿cuál es el punto? Escoger el marco teórico, no el que te inventas, ni el que copias y pegas de un libro. Es ver los marcos teóricos que están en cada uno de los artículos, libros, lo que tú consultas, y escoger el que tú crees que es mejor o adaptarlo a tus necesidades. A mí en lo personal incluso no me gusta hablar mucho de marco teórico, me gusta hablar de revisión de la literatura, ¿sí? Porque esto es claro, o sea, aquí ya te están diciendo, revisa lo que otros hicieron. Si revisas lo que otros hicieron, tienes la seguridad de que no te vas a inventar cualquier cosa y vas a aplicar un método que otros también ya aplicaron, ¿sí? Entonces ese es el siguiente paso que, bueno, ya lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Luego de eso, estamos a ver fase 1, fase 2, fase 3. Voy a continuar por aquí, ¿ya? Entonces, luego podemos decir que hay una fase 4. ¿Cuál es la fase 4? La fase 4 es la visualización y alcance del estudio. Y alcance del estudio. ¿Ya? ¿En qué consiste esto de la visualización y el alcance del estudio? Bueno, en esencia, más o menos nos da una idea de cómo le delimitamos, ¿no? O sea, ya un poco el problema se delimita al inicio mismo, ¿no? Pero una vez que nosotros ya tenemos claro la literatura, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que nadie ha resuelto el subdesarrollo. Pongamos un ejemplo de subdesarrollo. Si yo sé que nadie ha resuelto el subdesarrollo, no voy a salir yo y decir mi estudio va a resolver el subdesarrollo, a menos que me crea el megacapo, ¿no? Como yo sé que no soy el megacapo, recién estoy avanzando, quiero graduarme, es lo que me importa, no me estoy aquí queriendo volver la eminencia, tal vez no hoy, tal vez luego. Verán, una tesis jamás es para volverse eminencia. Esta es otra cosa, antes de olvidarme, jamás. Nunca están haciendo la tesis para que les den el premio Nobel o para alguna cosa. Están haciendo la tesis para graduarse. Entonces imagínense, alguien que está haciendo una tesis para graduarse no va a resolver ciertos problemas. Entonces, una vez que tú ya leíste lo que otros hicieron y viste hasta dónde llegaron ellos, tratas de ver, intuir hasta dónde crees que vas a llegar tú, ¿sí? Entonces ahí empiezas a definir tu alcance y empiezas a visualizar cómo va a avanzar la investigación. Entonces, si nadie ha resuelto el subdesarrollo, yo tampoco. Pero sí voy a hacer, digamos, alguien resolvió el problema de una crisis en una institución educativa en Colombia. Entonces yo creo que sí voy a poder hacer lo mismo, pero en Ecuador. Sí, entonces la literatura ya te, más o menos te ayuda a entender tus alcances, tus límites. Luego de eso, ¿sí? Entonces ya tenemos la fase 4, vamos a la fase 5. La fase 5, en cambio, ya viene con, como estamos en una etapa cuantitativa, lo siguiente es la elaboración de hipótesis y definición de variables. ¿Ya? Definición de variables. No se preocupen si no se lee muy bonito, nada. En Sampieri están más bonitos y con colores las gráficas, ¿no? Sino que yo quiero escribirlas una por una para incluso poner mis apuntes, mis extras, ¿no? ¿Sí?
Entonces aquí en visualización y alcance entiendes tus límites. Entiendes tus límites. ¿Sí? Completamos el esquema y cerramos la sesión, ¿ya? No sé, ya vayan a ya son vayan a ser las 2 de la tarde, entonces terminamos de completar el esquemita y ahí estamos cerrando, ¿ya? Por eso con esto ya vemos las fases del proceso. Pues verán, en la parte de elaborar hipótesis, el término aquí que genera ruido siempre es una hipótesis, ¿ya? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué queremos decir por hipótesis? Cuando estamos hablando de hipótesis, en definitiva nos estamos refiriendo a que vamos a plantear respuestas tentativas al problema planteado, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, voy a poner el ejemplo de la crisis que ha golpeado a las microempresas. Si hay una crisis que golpea a unas microempresas, yo puedo poner como hipótesis que las empresas seguramente habrán reducido sus ventas, las microempresas, las pequeñas, en más de la mitad. O sea, seguramente en más de la mitad se redujeron las ventas. Ya es una hipótesis. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto se redujo. No tengo los datos, pero más o menos especulo, o sea, planteo una respuesta preliminar. Si la hipótesis, si quieren, es una suerte de respuesta preliminar. Ops, con otro color. Hipótesis es una suerte de respuesta preliminar. Que obviamente es una suposición, pero por eso es hipótesis preliminar. Entonces, tú tienes una respuesta preliminar. En este caso, asumo que la mitad de las ventas se cayeron en estas pequeñas empresas a causa del coronavirus. Al momento que plantea la hipótesis, si se fijan, ya empezamos a definir las variables. En este caso, ¿qué variable estoy usando? Ventas. ¿Sí? En el ejemplo muy concreto, ¿no? del caso. Por eso es que ese ejemplo es muy claro, porque uno ya puede notar que varios elementos son distinguibles rápidamente. Uno ya puede plantear una respuesta especulativa o preliminar y también puede definir variables. ¿Sí? Entonces, las variables son las que usualmente se cuantifican. Entonces uno dice, ok, si la crisis baja a la mitad las ventas, ya sé que mi variable es ventas, o sea, no sé dónde ir, ¿no? O sea, ya la hipótesis ya más o menos me dice las variables. Cuando estemos haciendo estos ejercicios, ahí vamos a entrar en el detalle, ¿no? De plantear una hipótesis y todo eso. Pero quiero que ya vayan notando, ¿no? Que estos puntos solo se pueden elaborar una vez que ya puedo dejar en claro mi planteamiento del problema. Si no tengo claro ni el planteamiento del problema, es como que el resto de etapas se estancan. Sí, por eso es clave pasar este punto. Ok, y aquí ya pueden notar que viene la necesidad de verificar. Si yo estoy suponiendo que la mitad de las ventas se cayeron, ¿sí? Si la mitad de las ventas se cayeron, tengo que encontrar alguna forma de verificar si mi hipótesis es falsa. O sea, verificar si lo que yo estoy dando como respuesta preliminar es o no es cierto. Si quieren, es como que aquí adivinamos, ¿ya? A priori, yo creo, por ejemplo, vamos al caso de la unidad educativa. Yo asumo que la unidad educativa va a tener más ingresos que gastos en el 2021. Digamos, es una hipótesis. ¿Cómo puedo evaluar eso? Tengo que sacar de alguna forma estimaciones de ingresos y gastos para el 2021. Entonces, como pueden notar, ya las variables surgen según la hipótesis que construyo. Pero para eso debo tener el problema bien clarito. Es más, la literatura, o sea, todo este trabajo de ver el paradigma y demás, ¿sí? Todo esto de acá, ya me da la revisión de literatura ya me da una primera idea de las hipótesis. Veo qué hipótesis han usado otros. Sigamos. Ok, ya tenemos la fase 5. Luego vamos a la fase 6. En la fase 6 lo que se hace es el desarrollo del diseño de investigación. Desarrollo del diseño. Diseño de investigación. O sea, ya empezamos a diseñar la estrategia con la cual vamos a tratar de verificar la hipótesis. ¿Sí? O sea, voy a utilizar qué tipo de información, qué tipo de estrategia, qué tipo de herramientas. Si quieren, aquí ya empezamos a elegir herramientas. ¿Sí? O elegir metodología. Metodología. Empezamos a elegir herramientas. Herramientas. Ejemplo. Si yo quiero analizar las ventas en estas empresas a causa del coronavirus, bueno, tengo que empezar a más o menos planificar cómo estimo las ventas. Puedo estimar las ventas usando tal vez alguna simulación de algún estado algún estado financiero,
¿sí? Analizar flujos de los estados financieros y de ahí sacar tendencias históricas. Puedo hacer algo un poco más sofisticado, tal vez podría ser alguna estimación de la demanda de los consumidores, pero también aquí no hay que inventarse nada. Todo también depende de la literatura. Entonces, muchas veces el método lo escojo según el paradigma. Entonces, no tengo que inventarme. Pero, por ejemplo, en el caso concreto que estamos planteando, ¿no? De las pequeñas empresas, puede ser que haya información que en este momento no esté disponible para el caso ecuatoriano. Entonces, ahí empiezo yo a hacer las adaptaciones. O sea, este método general en la literatura se lo usa de esta manera, pero en el caso ecuatoriano tal vez deba hacer un replanteamiento. ¿Sí? Ok, vamos analizando, vamos avanzando ya. Eh, Luego viene la fase 7, selección de muestra o casos, ¿sí? Esto usualmente uno ya lo tiene a veces predefinido desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, ya uno sabe que voy a analizar una unidad educativa, voy a analizar una empresa, etcétera. Pero lo que no se suele... un segundito, ya. Dime un segundo, por favor. Se me está colgando esto. Un segundo, se empezó a colgar. Acá está, acá está. Bueno, ahí está. No se colgó, soy yo el que se colgó, disculpen. Entonces, como les decía, no. La selección de muestra usualmente ya una parte está hecha, ¿no? Al inicio mismo, cuando uno delimita el planteamiento del problema. Pero también puede delimitar otras cosas. Por ejemplo, analizar, quiero mejorar procesos. Para mejorar procesos necesito diagnosticar cómo están los procesos. Tal vez debo sacar algunos indicadores. Entonces ahí la muestra cuál puede ser. Por ejemplo, puede ser desde qué periodo voy a analizar ciertos indicadores. Entonces ahí como pueden ver es una muestra de carácter temporal. Puede ser que yo analizo indicadores desde el año 2007, 2014, ya depende de cada problema. Otra puede ser cuántas empresas voy a analizar, como era el caso que mencionaba nuestro compañero, que él decía que podría cubrir más o menos, si no me equivoco, creo que era 80% del mercado. Entonces, en ese caso ya ven que hay una idea más o menos de cuánta muestra se selecciona. Verán, uno puede hacer esta selección de muestra en varias ocasiones. Una al inicio y después hace una reconsideración según el método que va a aplicar. Hay métodos que requieren muestras más grandes, ¿sí? De lo que uno inicialmente planifica. Entonces, si uno resulta ser que la muestra no es lo suficientemente grande, toca replantear el método, ¿sí? Todo esto es así, ¿no? O sea, uno cada rato puede estar volviendo al paso anterior en función del problema que analiza. Fase 8. Una vez que tenemos nosotros haciendo eso, viene la fase más obvia de recolección de información. Mi recomendación, traten en lo posible de que la recolección de datos esté ya hecha por una institución. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque si no está hecha la recolección de datos con una institución, ustedes ya juegan con el problema de la muestra. ¿Sí? En estadística es todo un lío definir tamaños de muestra y aparte ustedes saben que si esto es una muestra, tienen que trabajar con aleatoriedad. ¿Sí? Y esto es súper complejo. Definir un tamaño de muestra y saber que la muestra se selecciona de forma aleatoria y no con sesgos, ¿sí? Vean lo complejo que es esto. En la pandemia, en el caso del INEC, muchos sabrán, no se pudo levantar la encuesta de empleo como se hace normalmente. Se levantaron encuestas telefónicas. Entonces, imaginen, si al INEC le costó y tuvo que hacer encuestas telefónicas, y es el INEC, o sea, con toda la institución detrás, y recursos y gente, uno, pobre llamingo que quiere investigar el empleo y va a levantar datos. Entonces, sí ven, ¿no? O sea, siempre dentro de lo posible, obvio, porque hay casos que ya no hay cómo, entonces uno tiene que levantar la información. Pero siempre que puedan basarse en información ya recolectada por una institución, es mejor. Si ya no es posible, entonces sí tienen que recolectar la información ustedes y tener cautela de si es o no es aleatoria la información que deben tomar. ¿Sí? Como muchos de sus casos son estudios más bien específicos, son estudios de caso, la ventaja es que no es muestra aleatoria, o sea, es un solo caso, Yachay, por ejemplo. Entonces, Yachay, no hay mucho donde ir. Ahí lo que habría que definir es el periodo. Pero puede que en otros casos, sí, por ejemplo, en el caso del análisis de las juntas de agua y todo el tema
analizar una población, ¿sí? Una región, o sea, una provincia, una ciudad, ahí sí puede requerir temas de muestra. Entonces ahí es siempre interesante ver qué han hecho otras instituciones primero, o sea, qué instituciones tienen datos grandes. Si ya no, ahí sí toca levantar una muestra. Y cuando hay que levantar muestra, bueno, cuando lleguemos a ese punto y conversamos, porque eso sí es un poco delicado. Sí, es un poco delicado. A veces hay gente que se emociona y levanta muestras con encuestas vía internet. Esas encuestas pueden no tener ninguna validez. O sea, estadísticamente hablando, las encuestas que ustedes piden por internet que la gente responda, a veces pueden no servir para nada. Pero depende cómo hagan la encuesta, depende en cuál es el universo que estudien, etcétera. O sea, eso de las muestras depende. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto hablaremos más de eso. Y obviamente la literatura también les puede ayudar mucho. ¿Sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, ya tenemos la fase 8, vamos a la fase 9, que es el análisis de los datos. Aquí no hay mucha magia. O sea, es gracioso. Aquí es donde toda la magia sucede y al mismo tiempo no hay mucho que decir, porque el análisis de datos es aplicar la metodología. ¿Sí? Entonces aquí solamente hay que aplicar la metodología. Si ya pasan este punto, ¿sí? Dos salidas. En Sampieri no están dos, está una sola, pero yo pongo dos. Esta es la fase 10. En ambos casos lo que ustedes van a hacer es el reporte de resultados. Esto no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Obviamente, reporte de resultados. Esto es ya cuando ya tienen la tesis hecha. O sea, tamaño, hasta los datos puede que tengamos que analizar nosotros en el anteproyecto para factibilidad. Pero ya el análisis, no, obvio. O sea, no les vamos a pedir análisis de datos en menos de un mes. Y resultados tampoco. Pero lo que sí es verdad es que cuando ya están haciendo la tesis, pueden obtener dos resultados. En el un resultado ustedes verifican la hipótesis. O sea, hicieron todo el proceso y ¡boom! Resulta que los datos... Vamos al ejemplo de las ventas. Resulta que ya levantamos información de las ventas de estas empresas. ¿No? Sí, salió 60%, 65% en nuestra estimación. O sea, las empresas dejaron de vender en un 65%. Bingo. Hemos verificado la hipótesis. Y la otra opción es que se rechaza la hipótesis. Rechazar la hipótesis. En el caso que se rechaza la hipótesis, dice, bueno, no fue 50%, fue 30% caída de las ventas. O sea, no fue la mitad. Uno a veces, para ya presentarle bonito, cambia la hipótesis para que cuadre con el nuevo resultado, ¿no? Ya es un tema más de estrategia, de investigación. Lo importante es llegar a un resultado, o sea, llegar a un resultado concreto que me permite decir, pasó A o pasó B. Si resulta ser que mi análisis y toda mi tesis no me permite decir pasó A o pasó B, o sea, no sé si se verifica o se rechaza la hipótesis, mi investigación tiene problemas. Lo ideal es que la investigación que ustedes armen sea tal que al final les lleve a decir verifico o rechazo. Entonces piensen, cuando ustedes dicen armar un manual de procesos, ya, para una institución, el problema ahí es cuál es la hipótesis o cuál es el problema que quieren resolver y cómo plantean ese problema. ¿Ya? Entonces vamos otra vez acá, pensemos en ese ejemplo. Si alguien hace un manual de procesos, en realidad el problema tal vez no es la ausencia del manual. ¿Qué tal si una institución no tuviera manual de procesos, pero hiciera las cosas bien? No necesita manual. Piensa en una familia funcional. La familia funcional no tiene un manual, sino que ya se agruparon y ya, pues, cosas de la vida, aprendieron a manejarse bien y ya. O una pequeña empresa familiar que le va bien, no necesita manual de procesos. Entonces, si se fijan, tal vez el problema no es necesariamente la falta del manual. Como bien decían por ahí, tal vez el verdadero problema es que hay un desperdicio de recursos. Si hay desperdicio de recursos, mi hipótesis puede ser, los recursos se están desperdiciando en 100, pongamos $100,000 al año, por poner un número. Ya puede ser mucho más en varias instituciones. Entonces yo digo, hipótesis, los recursos se desperdician en $100,000 al año. Entonces ya tengo incluso la variable puede ser recursos recibidos en el presupuesto, ahí tendrían que ver cuál variable, ¿no? Pero ya ven, o sea, si uno replantea el problema, la misma situación, pero aclara el problema, ya se le aclaran las hipótesis. ¿Sí? Entonces repito el ejemplo, ¿no? En el caso del manual de procedimientos, tal vez el manual de procedimientos o el manual de procesos no es tanto el manual por sí mismo, es el problema generado por la falta de manual.
Entonces, mi hipótesis y mis variables pueden estar más bien vinculadas a los problemas generados. Vamos, por ejemplo, al caso de las pensiones alimenticias, que me pareció un tema muy interesante. Tal vez el verdadero problema no está en la falta de homologación, porque, como nos decía la compañera, cada quien tiene sus propios procedimientos. Tal vez el problema está en que la falta de homologación lleva a que exista gente que tenga que repetir procedimientos y eso le genera costos o incluso puede generar exclusión. Eso es típico. Procedimientos complejos excluyen a la gente. La gente de escasos recursos o la gente que medianamente sabe uno que otro procedimiento con las justas, le complicas el procedimiento y ahí deja. Podrá perder hasta recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hipótesis más bien no es el decir falta homologar. El problema no es tal vez falta de homologación. El problema tal vez es que hay una afectación a personas vulnerables. Y ahí puede uno plantear la hipótesis. Yo asumo que la afectación es a estos grupos porque a estos grupos les toca repetir procedimientos y les toca gastar más. O simplemente desisten. Y ya puedes imaginar tus variables y tus indicadores. Puede ser gente que desiste de los procedimientos, gente que repite el proceso, etc. ¿Sí? Ya hemos de trabajar mucho más en estas fases del proceso de investigación, pero quería presentarles desde ya, más que nada con mi propia lectura, como pueden ver esto es todo un caso, y para que puedan profundizar es obvio que van a necesitar leer el libro, ¿no? Entonces en el libro ustedes van a ver muchos detalles, algunas cosas que tal vez no compartan con lo que yo digo, pero el punto es ese, ¿sí? Que más o menos esta es la fase. ¿Hay que seguir el orden? Es recomendable, pero a veces la vida es difícil y no siempre se sigue el orden, ¿ya? Ya depende de cada caso. Ok, para no alargarles mucho más el cuento, ¿sí? Porque podemos hacer muchas más discusiones del enfoque cuantitativo. En realidad, ya no quiero destacar más que un par de cosas, ya para cerrar el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo vamos a ver muy rápido, no voy a entrar en muchos detalles. Un par de cosas adicionales. Cada tarea que vamos a hacer es más o menos tratar de ir cumpliendo las etapas. ¿Sí? Entonces la idea es que con cada tarea ustedes van avanzando, por lo menos hasta llegar a la fase, creo yo que es fase 8. En la fase 8 nosotros ya tendríamos el anteproyecto, ¿ya? Obviamente que hay ciertas fases que no las vamos a ver a detalle, ¿no? Por ejemplo, metodología la vamos a armar, pero no muy a detalle, ¿no? O sea, vamos a ver qué metodologías se han hecho y todo, pero no podemos ir más lejos por la falta de tiempo. Pero créanme, nadie les va a molestar tanto por la metodología si el problema está bien planteado. O sea, aquí está la clave, o sea, definir el problema, y para definir bien el problema hay que hacer la tarea 1 y también ya mismo viene la tarea 2, que es leer, pero como no tienen idea, o sea, es leer como que se acaba el mundo. Sí, es leer, leer, leer. ¿Ya? Pero obviamente no leer cualquier cosa, yo les voy a dar las técnicas para saber buscar literatura en línea. Ok, vamos cerrando. Entonces, para cerrar, vamos con el enfoque cualitativo. ¿Ya? El enfoque cualitativo, en Sampieri están detalladas algunas cosas, enfoque cualitativo. Yo nomás voy a mencionarles algunas dos o tres ideas, porque en realidad estoy muy dudoso de que alguna de las tesis que han planteado vaya por enfoque cualitativo. ¿Por qué tengo dudas? Verán, entre otras razones tengo dudas porque en el enfoque cualitativo, primero, usualmente lo que se busca es generar teorías, ¿sí? Es generar teorías e interpretaciones a partir de información obviamente cualitativa, no es obvio, cualitativa, muchas veces no cuantificable. ¿Ya? Entonces esto es un tema más complejo, ¿no? O sea, en el enfoque cualitativo, digamos, ustedes quieren estudiar cómo reducimos el sufrimiento de pacientes con cáncer terminal, ¿ya? Por ponerles un ejemplo. Obviamente que para saber cómo reducir el sufrimiento en pacientes con cáncer terminal, tengo que saber qué siente un paciente con cáncer terminal. Tendría que ir y conocer a los pacientes, analizarlos. Entonces, como pueden ver, esto ya tiene otras características, ¿no?
Esto, por ejemplo, se basa bastante, especialmente en temas de carácter vivencial, ¿no? O sea, empezar a entender interpretaciones de otros. Interpretaciones o vivencias de otros. ¿Ya? Entonces, como repito, no estoy muy seguro que alguna de las tesis de ustedes vaya por el enfoque cualitativo. Tal vez sea complementario, ¿ya? Entonces, puede que por ahí pueda hacerse algo. Pero es complejo, ¿no? Porque verán, ¿qué herramientas se pueden usar aquí? O se suelen usar aquí, ¿ya? Algunas herramientas. Por ejemplo, entre las herramientas que se pueden usar aquí están las entrevistas. Análisis de textos. Análisis de documentos. Análisis de documentos históricos. De documentos históricos. A veces puede ser prensa. Revisión de prensa. Yo, por ejemplo, en temas quali, yo hago bastante revisión de prensa. Sí, entonces yo reviso bastante la prensa para tratar de hacer una interpretación económica del Ecuador, ya saben, ¿no? Leo los periódicos y tratar de hacer un análisis preliminar. Y también fuentes de internet, etcétera. Entonces hay entrevistas, análisis de textos, documentos, prensa, también hay trabajo etnográfico. Este es tenaz, trabajo etnográfico, es básicamente ir a vivir con la gente. Esto sobre todo cuando se va, por ejemplo, a hacer trabajo en poblaciones. Entonces uno va y vive con la gente, no porque sí, sino porque uno quiere aprender de ellos, vivir sus costumbres, sentir como ellos, para con eso construir una teoría, ¿sí? Y obviamente responder un problema de investigación y todo eso. Entonces verán, el enfoque cualitativo, ¿sí? Tiene muchas características y pueden leer los detalles en el libro que les voy a recomendar, pero lo más importante de este enfoque, ¿sí? Es que si quieren, este es un enfoque mucho más, vamos a decir, inductivo, ¿no? Es algo que me estaba olvidando. Entonces, en el enfoque cualitativo usualmente partimos de lo particular y tratamos de llegar a lo general, ¿sí? O sea, tenemos una vivencia particular de un pequeño grupo y con eso tratamos de generalizar a más gente. Tratamos, porque a veces no se puede. ¿Ok? En cambio, en el enfoque cuantitativo, ¿sí? Toda esta maraña que acabamos de ver, y me olvidaba de mencionarles, aquí en cambio tenemos un análisis más deductivo. O sea, partimos de principios generales a resultados particulares. Ejemplo, ¿no? Partimos de A, implica B, implica C. Es una serie de cadenas de implicaciones. A lleva B, B lleva C. ¿Cómo vemos esto en la práctica? En la literatura. La literatura es lo más general. Ver el caso en Colombia, ver el caso en Perú, ver el mundo. Y una vez que yo veo el mundo, que es lo general, paso a lo particular, que es ya mi caso, ¿no? Entonces este es el general y esto de aquí es lo particular. Ok, entonces, si nos hace falta durante el curso hablar más del enfoque cualitativo, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero no quiero llenarles ya de más cosas, porque créanme, probablemente ustedes estén sintiéndose parecidos, pero al menos yo ya siento un poco el agotamiento de esta primera sesión. No es usual que las sesiones impliquen tantas horas de clase magistral. Lo usual es no hacer eso, lo usual es tener pocas horas. Y en las próximas clases será así, o sea, tendremos menos horas de clase magistral. Pero he querido que en esta primera sesión ya tengamos varios elementos con los cuales ustedes puedan empezar a pensar su problema de investigación. Y es más, yo les recomendaría ya en la tarea 1, esto no es obligatorio, pero si pueden mejor, en la tarea 1 les recomendaría ya empezar a revisar literatura. Les puede ayudar. No es obligatorio, o sea, si no quieren hacerlo no hay problema, pero quizá en la tarea 1, ¿sí? Que está aquí, puede ayudarles revisar literatura. Esto como opcional. Opcional, revisar literatura. O sea, yo les recomiendo bastante, es que pueden ya hacerlo, pero como estamos en una etapa muy abrupta, todavía algunos no quieran o no avancen, pero si ya pueden revisar literatura, mejor, ¿sí? Si ya pueden revisar literatura, con eso se van a ayudar bastante y con eso se van a empezar a salvar
de cualquier riesgo de que les digan no. ¿Ya? Porque si uno revisa bien la literatura, ya es como que se está cubriendo las espaldas. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto cerramos nuestras sesiones de clase magistral.